Gracias, muy amable. Entonces, nuevamente, buenos días para todos. Ya casi tarde, pues nos queda una hora prácticamente, nos queda. Entonces, pues para igual no hacerlo tan pesado. Además, siempre me tocan los segundos bloques, que son un poquito más pesados. Están cansados y con sueño. Bueno, para recordar y aclarar, y de pronto los que siempre nos ven por Zoom, o que a veces venimos, a veces no venimos, recordar que, y además estoy un poquito enfermo, perdón, recordar que el programa del CED tiene más o menos como 4 semestres de historia de la iglesia, y que ya en un semestre vimos todos los orígenes, prácticamente lo que es iglesia y esto, y en este semestre estamos sobre todo concentrándonos en la Edad Media, ¿no? Entonces son como 7 sesiones, 6, 7, y nos estamos concentrando en la Edad Media. Por eso, digamos que lo que hemos llevado apenas vamos en el siglo XI. A ver, a raíz de eso, o para poder continuar con lo que sigue, sin mirar apuntes, a ver si, porque ya van como 3 semanas que nos vimos. ¿Recuerdan lo que es el Concilio de Clermont? Muy difíciles los términos, que son demasiada información, ¿sí o no? Es demasiada información. Bueno, ¿por qué se dan las cruzadas? Alguien que lo diga, cualquiera, incluso los compañeros que están allá. Bueno, a ver. Porque ahí fue donde quedamos la vez anterior, para empezar las cruzadas. Reverendo Richard, buenos días. Sí, señor. Espérate, un poquito más volumen, Hugo. Espérate un segundo. Hermano Hugo, está muy atento a esa anterior. ¿Listo? Bueno, yo pienso que las cruzadas... Más volumen. No está el parlamento. No, es que no estás comentando. Habla y te escuchamos, por favor, todo silencio. Bueno, gracias. Un saludo muy cordial a todos los integrantes del CED que están allá en el CED en Bogotá. Bueno, las cruzadas, primeramente, estos lugares habían sido tomados por los del Islam. Por lo tanto, cada vez ellos tenían una expansión grande, inclusive el Imperio Romano de Oriente. Por lo tanto, la Iglesia de Occidente convenció a todos los reyes y a todos los que estaban allí para que fueran, ¿cierto?, en nombre de Cristo. Entonces estábamos hablando de ellos para que pudieran ir a estos lugares santos, a rescatar estos lugares en los que había estado Jesús al comienzo. Sin embargo, pues a raíz de eso también se cometieron muchos atropellos, se pisoteó mucha la dignidad de la gente. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que los del Islam no eran cualquier cosa, ellos también estaban bien armados, y uno de los pilares santos de ellos era la guerra, ¿cierto? Uno de los pilares del Islam, por lo tanto, es la guerra. Creo que haga grandes rasgos, más o menos, eso era como el comienzo de las cruzadas. Gracias, reverendo. Entonces, mira, a ver, tenemos que remontarnos y no vamos a repasar lo que ya vimos. Reverendo, buenos días. Hermano Francisco Javier, bienvenido. Gracias. Es que el concilio de Clermont es importante porque allí es donde se gesta de alguna manera la primera cruzada, que nace como la ayuda que el patriarcado de Oriente le hace al patriarcado de Occidente. Entonces me parece que es importante, toda vez que de ahí en adelante es donde avanza toda la campaña militar que conoceremos más adelante como las cruzadas. Gracias. Esas dos cosas que han dicho. Recordar que desde el siglo VII el Islam, en sus campañas expansionistas, como lo ha hecho el hermano Hugo, se ha tomado ya incluso Jerusalén y Damasco. Estamos hablando del siglo VII. O sea, ha disminuido el territorio a la iglesia oriental, bien, al imperio oriental. Bien, entonces, desde el siglo VII se ha consolidado y se ha ido expandiendo, incluso tomando la península ibérica, y ya en el siglo VIII, prácticamente todo lo que hoy es España y Portugal, pero que se llamaba Hispania, era de dominio musulmán para el siglo VIII. Entonces era bueno tener el andaluz. Eso. ¿No? El andaluz. Todo el andaluz en la parte árabe se llama andaluz. Ahí se da toda una combinación cultural que va a desembocar en lo arquitectónico también, en lo lingüístico, entre
musulmanes se conquistan, ellos se conquistan, no exilian ni a los judíos ni a los cristianos y el mundo cristiano, ¿no? Todo eso va a ser influencia musulmana. Y recordar lo que hizo Carlomagno en el siglo IX, sí, finales del octavo, principios del siglo IX. Recordar lo que hizo Carlomagno. Bueno, todo el imperio carolingio, el padre de Carlomagno y el abuelo de Carlomagno, ¿no? Carlos Martel y Pipino el Breve lograron, digamos, retener, bloquear el ingreso del Islam a lo que va a ser más adelante el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, todo este territorio del Imperio Carolingio va a ser cristiano, ¿bien? Pero los musulmanes o el Islam prácticamente están acá en la frontera. Debo recordar eso. Ahora, ahora sí, ¿dónde estamos? Entonces fue la reforma gregoriana. Ahora, ¿dónde estamos? Entonces, por occidente y por oriente hay frontera con el Islam. Bien, en occidente, digamos que todo lo que fue el Imperio Carolingio y luego los imperios sucesores que vinieron después de Carlomagno, Carlomán, los hijos de Carlomagno, digamos que siguen afianzando el cristianismo. El cristianismo en Occidente se hace más fuerte al punto de, como vimos en la clase pasada, llegar a la reforma gregoriana, donde se pone la iglesia sobre los poderes de los estados, sobre los poderes imperiales. Y pues todo lo que vimos la vez pasada de la reforma gregoriana, con Nicolás II y con Gregorio VII. Bueno, ahora, como ha hecho el hermano Francisco Javier, el concilio de Clermont entonces es la respuesta del Papa Urbano II en 1095 a la ayuda que le solicita Alejo I, ¿sí? Emperador de Bizancio. Entonces, el Imperio Oriental está totalmente reducido. O sea, prácticamente el Islam ya tiene toda la parte norte de África, tiene todo Medio Oriente, lo que es Palestina, Israel, Siria, y ha quedado reducido el Imperio Oriental solamente a Bizancio, ¿bien? Y parte pues, del actual mundo griego. Y en la parte occidental está mucho más consolidado. Entonces, el emperador Alejo en Oriente ve que en Occidente, más que los emperadores, el que realmente gobierna sobre los emperadores es el Papa. Entonces pide Urbano II una voz de auxilio, lanza un grito de auxilio, pidiendo que mande algunos ejércitos que le ayuden a defender las fronteras, porque ya los musulmanes están entrando y va a caer el Imperio Oriental. ¿Bien? Y como está mucho más fortalecido económica, política, militarmente, feudalmente, Occidente, pues entonces el Papa Urbano II ve toda una oportunidad, no solo para demostrar su poderío, sino para ampliar los territorios del Imperio Occidental y a la vez hacerse con los territorios sagrados, ¿bien? Hacerse con los lugares sagrados, porque están en el poder del Islam. La vez pasada les quedé viendo parte del concilio de Clermont. Entonces el concilio de Clermont es el llamado a la primera cruzada. El concilio de Clermont es donde se declara que Dios quiere las cruzadas, que Dios quiere que los territorios sagrados de nacimiento de Jesús, de la muerte de Jesús, bueno, el Calvario, donde fue el bautismo, todos estos lugares sean liberados de esos pecadores musulmanes, obviamente lo digo entre comillas, ¿no? Los pecadores, los paganos que tienen en su poder estos territorios. Entonces acá tengo un extracto del concilio de Clermont, a ver si hermano se me hace el favor, esto está acá. Entonces escuchamos un extracto del concilio de Clermont que les quedé viendo la vez anterior. El Papa Urbano II hizo una descripción muy detallada y conmovedora de la desolación de la cristiandad en el Oriente y expuso los sufrimientos y la opresión tan atroz que los sarracenos infligían a los cristianos. En su piadosa alocución, el orador, que estaba conmovido hasta derramar lágrimas, habló también con insistencia y con piedad sobre la manera con que se veían pisoteados y ultrajados Jerusalén y los santos lugares en los que el Hijo de Dios habitó corporalmente con sus santísimos compañeros. De esta forma,
hizo que llorara con él un gran número de oyentes que compartían su profunda emoción y su piadosa compasión por sus hermanos. Con la elocuencia propia del que siembra la palabra de la verdad, dirigió a la asamblea un discurso largo y muy convincente e invitó a sus compañeros de armas a respetar escrupulosamente la paz en sus relaciones, a tomar el signo de la cruz saludable en el hombro derecho y a demostrar como famosos y valientes soldados el valor militar que tenían en la lucha contra los paganos. Hubo entre los ricos y los pobres, entre las mujeres, entre los monjes y los clérigos, entre los ciudadanos y los campesinos, una voluntad prodigiosa de ir a Jerusalén o de ayudar a los que iban. Los maridos decían dejar en casa a sus queridas esposas, pero éstas, gimiendo, querían seguir a sus maridos en la peregrinación, abandonando a sus hijos con todas sus riquezas. Los terrenos que tenían hasta entonces un precio caro se vendían ahora a un precio muy barato y se compraban armas para que la venganza divina pudiera ejercerse sobre los amigos de Alá. Los ladrones, los piratas y demás criminales surgían de las profundidades de la iniquidad. Tocados por el Espíritu de Dios, confesaban sus crímenes y, renunciando a ellos, partían para la cruzada para pagar a Dios sus pecados. Entre tanto, el Papa, hombre prudente, excitaba la guerra contra los enemigos de Dios, a todos los que eran capaces de llevar armas, y en virtud de la autoridad recibida de Dios, absolvía de todos sus pecados a todos los penitentes, a partir del momento en que tomaban la cruz de Dios y les dispensaba misericordiosamente de todas las molestias derivadas de los ayunos y de las demás maceraciones de la carne. Ok, ya seguimos. Entonces, muchas gracias, hermano. Entonces, ahí ven un extracto. Esto es de Orderico Vital, monje normando, de la historia eclesiástica siglo XIII, o sea, de 1135. ¿Sí? Entonces, es un relato de un monje normando que, desde su perspectiva, cuenta cómo fue este llamado a la primera cruzada. ¿Ibas a decir algo, hermano? Sí, Wikipedia nos habla un poco de lo que ha dicho el Papa en este concilio, en el Canon 9. Les comparto. A quien emprenda el viaje a Jerusalén con la finalidad de liberar a la Iglesia de Dios, siempre que lo haga por piedad y no por ganar honor o riquezas, este viaje se le contará como penitencia completa. Exacto. Entonces, el Papa, imagínense una sociedad teocéntrica, todo gira en torno a Dios, y la gente ya está viendo, o sea, viene gestándose desde la temprana Edad Media toda una dualidad entre lo celeste y lo terrestre y corporal como pecaminoso, y lo celeste como lo apreciable y lo deseable. Entonces la gente pasa por este mundo más tratando de ganar los favores del mundo siguiente, ¿sí? Con la penitencia, con el ayuno, con la mortificación, con la flagelación, bueno, etc. Ahora el Papa lanza una promoción, ¿sí? Entonces, una promoción. El que tome sus armas y vaya a Jerusalén a pelear y a liberar la tierra del Señor de sus pecadores, le serán perdonados todos sus pecados. Y el que muriese en el camino ganará la vida eterna. Entonces, pues eso es una especie, como lo entendemos hoy, de fundamentalismo, ¿no? Pero entonces, ustedes se podrán imaginar, se dice que más de 100.000 personas, o sea, la primera cruzada fue el llamado por lo menos fue muy emotivo. Sí, o sea, eso despertó en la gente la pasión y el celo por querer liberar la tierra del Señor que estaba aprisionada en manos de esos pecadores. Entonces, se dice que 100.000 personas, entre campesinos, o sea, sobre todo campesinos, y también príncipes y reyes, salen de diferentes lugares, sobre todo Italia, Francia, Alemania, salen en la primera cruzada, los que participan, sobre todo Francia. Francia participa casi en todas las cruzadas. Francia, Alemania, y en este caso también de Italia, salen de diferentes puntos a ir a Tierra Santa. Pero recuerden que era a pie. Recuerden que era a caballo los que tenían plata. Recuerden
que iban con provisiones, con armas. Se fueron muchas mujeres, como ustedes acabaron de escuchar, porque también se llenaron de esa pasión y pues quien ayudaba a sus maridos, por ejemplo, con el tema de la alimentación. Entonces abandonaron los hijos porque había que irlos a ayudar con la alimentación, con el tema de la limpieza de las armas y con todas esas cosas que están detrás de la guerra. Entonces, ustedes se pueden imaginar a pie desde el norte de Francia, el occidente de Francia, desde el norte de Alemania, para llegar y encontrarse todos en Constantinopla. Fueron 2 años de camino para llegar desde sus puntos y encontrarse los ejércitos en Constantinopla. Y después fueron otros 2 años de Constantinopla para poder conquistar Jerusalén. O sea que estamos hablando de una cruzada de prácticamente 4 años. Sí, del 95 que se convocó al 99, cuando se logra la toma de Jerusalén. Entonces, había todo como les digo, una pasión y se despertó también incluso un antisemitismo. Les decíamos hace un rato que los judíos estaban dispersos por Europa, ¿sí? Estaban dispersos por África, por Arabia. Entonces, en el camino, pues para poder lograr suministros, dinero, armas, iban saqueando lo que se encontraban. Los cruzados los saqueaban. A veces se pintan las cruzadas como si fuera algo épico, pero realmente fue vandálico. Cuantos judíos se encontraban iban masacrando a las familias judías porque se despertó el antisemitismo, ¿sí? Y pues obviamente de vez en cuando se daban unas luchas también con musulmanes. Antes de seguir, porque ¿cuántas cruzadas fueron? 8. 8. Y de las 8 cruzadas, ¿cuántas fueron las victoriosas de los cristianos? 3. Solo la primera. Entonces miren, para que vayamos dimensionando antes de meternos en las cruzadas. 8 cruzadas, con todo lo que implica en personas, en dinero, en recursos, en logística, en barcos, en caballos, en todo, para que solamente triunfara la primera cruzada. ¿Bien? Pero bueno, ahora, les invito a que hagamos el siguiente ejercicio antes de mirar cada una de las cruzadas, que pues miraremos hasta donde alcancemos. Hagamos el siguiente ejercicio, por favor, miren los mapas. ¿Listo? Traten de mirar los mapas. Generalmente se pintan en azul, la parte cristiana, y en verde la parte musulmana, ¿sí? Pero en azul la cristiana occidental, ¿no? Pero algo siguiente que trata de ver los siguientes mapas, sobre todo desde esta es la segunda. A ver qué ven en la progresión. ¿Qué ven? Tercera. La cuarta me la salto porque tiene una cosa particular. Quinta. Sexta. Séptima, octava. ¿Qué vieron? Perdón, ¿qué vieron de curioso? Me va a devolver. Octava, séptima, sexta, quinta, tercera, segunda. ¿Vieron algo en particular? Sí, de Inglaterra y Francia, particularmente de Francia. Francia siempre están las cruzadas. Ok, bueno, casi siempre. Y van a extender el territorio, de alguna manera la cruzada también sirvió para extender el territorio de quien financiaba la campaña militar. Exacto, sí. Bien. ¿Qué más? Que a pesar de que la cruzada buscó conquistar los terrenos de Oriente, también tuvo una fuerte influencia en la península ibérica porque expulsaron a todos hacia la parte de abajo. Miren lo que pasó. Curiosamente, aunque las cruzadas siempre tenían como objetivo Oriente, Tierra Santa, sobre todo Jerusalén, siempre solamente Jerusalén, si ustedes se dan cuenta, la mayor progresión se da en Iberia, en la península ibérica, en Hispania. Sí, si ustedes se dan cuenta, recuerden que hasta Carolingio, hasta el Imperio Carolingio, se había limitado la entrada musulmana en Francia, y toda Hispania era musulmana. Todo lo que hacen los sucesores de Carlomagno es, digamos, ganar territorios para el cristianismo. Pero si ustedes ven la progresión de la segunda cruzada, miren, por ejemplo, de la segunda a la tercera, y ahorita les contaré ahí qué pasó. Miren que hay una pequeña conquista pero una gran pérdida. Exacto, pero pérdida en Oriente, ya ahorita explicamos eso. Aquí la cuarta pues no se puede ver allá en Iberia. La quinta, la sexta, miren la séptima ya, ¿cierto? Y miren la octava, ¿sí? Entonces, bueno, eso es simplemente cosas que van a pasar, que las cruzadas, para que nos metamos en la cabeza,
Fueron campañas militares, pero no solo se concentraron En el Oriente. en Medio Oriente, no solamente, sino que también hubo campañas militares en Egipto, en Túnez, en Cairo, y también hubo campañas militares en la península ibérica. Entonces, para que nos quitemos de la cabeza de que todo fue allá en Medio Oriente. Sí, también es curioso, yo no sé si puedes pasar de nuevo las láminas de los mapas, porque me di cuenta que a la par que se hacían las cruzadas, no solamente se expandía el cristianismo occidental, sino también se expandía el cristianismo oriental bastante. Exacto. Sigue expandiendo más hacia la parte rusa y hacia la parte inferior. Sí, señor, así es. Así es. Hay Hay un trabajo evangelizador también en la parte oriental que va ganando terreno hacia Rusia, hacia la parte norte. Sí, señor. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, entonces tenemos, perdón, por acá, los puntos de partida. Ustedes pueden ver acá. Todo Reverendo, perdón. Sí, señor. Es que no fue solamente Oriente, porque hay que recordar que el Islam había conquistado mucha parte de Europa, por ejemplo, empezando en la península ibérica, Hispania. Entonces, uno de los primeros logros de las cruzadas es que expulsan a los moros de Hispania. Mucha gente murió por el camino. Se dice que de los 100.000 que partieron de toda Europa, posiblemente habrán llegado a la conquista de Jerusalén, si acaso. Entonces es mucha más la gente que muere en el camino, en otros enfrentamientos con musulmanes. Pasar 4 estaciones, o sea, 4 inviernos, 4 veranos, tuvieron que subir montañas, tuvieron que pasar Alpes, muchas cosas. Entonces, y también incluso por hambre, ahogamientos, de todo. Entonces, se dice que si acaso llegaron 10.000 personas. Cuando llegan a Constantinopla, pues Alejo, después de 2 años de recorrido, Alejo se molesta mucho, porque realmente lo que esperaba eran unos generales, una fuerza élite. Pues Alejo ya no le iba a decir que se devuelva. Entonces a Alejo le toca hacer prácticamente tragarse el sapo y hacer un acuerdo con los reyes. Y esa es, digamos, que la segunda mirada de la cruzada, porque no solo salieron entonces toda la turba de campesinos que iban motivados por las promesas celestiales, sino que también iban 3 príncipes, ¿sí? Que esos iban con un ejército, esos iban bien montaditos a caballo, y ellos tenían otros objetivos, que eran más de riquezas. Eso decían, no, eso allá en Jerusalén de Entonces, aquí, por eso ustedes ven una sola ruta, que ya es la ruta unificada, ¿sí? Digamos, de todos estos 3 grandes grupos que vienen, se encuentran en Constantinopla, y es la ruta unificada. Y por el camino, pues empiezan los asentamientos y digamos que se da la victoria cristiana. Empezando por acá, por Siria, en la parte, digamos, norte de Medio Oriente.
y vienen entrando hasta que 2 años después logran conquistar. Es muy difícil. La cruzada ahora de un caballero que participó de ella. ¿Sí? Entonces, la toma de Jerusalén de la primera cruzada, estas 3 columnitas que están en ese cuadro, por favor. El viernes 15 de julio, muy de madrugada, dimos un asalto general a la ciudad sin poder hacer ningún daño, con lo que nos quedamos estupefactos y con un gran temor. Luego, al acercarse la hora en la que nuestro Señor Jesucristo consintió su caballeros nuestros que ocupaban el castillo, la torre móvil, atacaban con ardor, entre ellos el duque Godofredo y su hermano el conde Eustaquio. En ese momento, uno de nuestros caballeros, de nombre Yatud, logró escalar el muro de la ciudad. Apenas subir él, todos los defensores de la ciudad huyeron de las murallas por toda la ciudad y los nuestros les siguieron y acosaron matándolos y rodeándolos hasta el templo de Salomón, donde hubo una carnicería tan grande que los nuestros marchaban con la sangre hasta las pantorrillas. El texto está ahí en la pantalla. Después de haber desbaratado a los paganos, los nuestros apresaron en el templo a un gran número de hombres y de mujeres y mataron o dejaron vivos a los que se les pareció. Encima del templo de Salomón se había refugiado un grupo numeroso de paganos de ambos sexos, a quienes Tancredo y Gastón de Bearn habían entregado sus banderas como salvaguardia. Los cruzados corrieron luego por toda la ciudad, tomando el oro, la plata, los caballos, los mulos y saqueando las casas, y rebosaban de riquezas. Luego, muy contentos y llorando de alegría, los nuestros fueron a adorar al sepulcro de nuestro Salvador Jesús y cumplieron con su deuda para con él, su voto de tomar la cruz. A la mañana del día siguiente, los nuestros escalaron el techo del templo, atacaron a los sarracenos, hombres y mujeres, y sacando la espada los decapitaron. Algunos de ellos se arrojaron desde la parte alta del templo. Al ver aquello, Tancredo se llenó de indignación. Muchas gracias. Entonces, sí, a veces las películas como que muestran eso muy épico, pero realmente fue una masacre, ¿no? Una masacre, fue algo realmente bárbaro lo que pasó en la toma de Jerusalén. Lo que se dice es que mientras estaba bajo el gobierno musulmán, ahí vivían en paz cristianos y musulmanes. ¿Sí? Lo que pasa es que era territorio musulmán. Entonces, cuando llegan los cruzados, como llegan es con otra mirada, con la mirada de liberación de los pecadores, están profanando los lugares santos, pues llegan arrasando y llegan matando. Incluso los que se rindieron los decapitaron, pero no solo eso, sino que mataron a los cristianos que vivían con los musulmanes por alcahuetas, cómplices, por permitir que vivieran ahí los musulmanes apoderados de Tierra Santa. Entonces, realmente la cruzada, aunque quería recuperar Tierra Santa, resultó en la muerte de musulmanes, judíos y cristianos de manos de los cruzados, ¿sí? Y además, con tantas pérdidas por el camino, pues obviamente cada vez la pasión y el furor eran más. Entonces, digamos que la primera cruzada termina entonces con la toma de Jerusalén, ¿sí? Termina con la toma de Jerusalén y ahora Tierra Santa va a ser para la iglesia occidental. Usted se podrá imaginar, una vez estamos ya en el 1099, o sea que estamos empezando, vamos a empezar el siglo XII, vamos para el 1100, ¿sí? Siglo XI, perdón, vamos a empezar el siglo XI, vamos para el 1100. Entonces, usted se podrá imaginar cuántos siglos desde que está en el poder musulmán en el siglo VII, que los cristianos occidentales, sobre todo los occidentales, no tienen acceso a Tierra Santa. Entonces, muchas de las familias de los nobles, sobre todo los príncipes, de los emperadores, de los nobles, van a querer ir a visitar los lugares santos, pues porque estamos en una sociedad que gira en torno al cristianismo. Entonces, yo no sé si la comparación sea muy burda, pero prácticamente Jerusalén se va a convertir como en la Disney World de la época.
Sí, pero obviamente ustedes ven todo lo que hay que recorrer. Claro que ahora lo podrán hacer por tierra, por el Mediterráneo, todo lo que tendrá que recorrer para ir a Tierra Santa, pero va a empezar un turismo, digamos así, que es una peregrinación que se va a dar desde los diferentes lugares o países o reinos occidentales para ir a Jerusalén. Entonces es cuando nacen los famosos y legendarios caballeros templarios. ¿Sí? Entonces, sobre ellos hay muchos mitos y muchas leyendas y todo. Los caballeros templarios, el nombre es algo así como Orden de los Pobres de Jesucristo y del Templo de Salomón, una cosa así, Orden de los Caballeros Pobres de Jesucristo y del Templo de Salomón. Es un nombre larguísimo, conocido como los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios se fundan con el objetivo, en el siglo XII, con el objetivo de proteger a los peregrinos que van de Europa a visitar Tierra Santa. Son los guardianes del templo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente, ustedes entenderán, los musulmanes no se van a quedar con los brazos cruzados y simplemente, pues nos quitaron Jerusalén. No. Poco a poco, los musulmanes van a empezar a organizarse, a crear ejércitos y a tratar de recuperar los lugares que han perdido. Porque es que, a ver, bueno, aquí no se ve. Prácticamente ellos lograron conquistar toda esta parte del oriente del Mediterráneo. ¿Sí? Toda esta parte del norte, todo lo que es Damasco, Jerusalén, Acre, Anatolia, todos estos lugares lograron recuperar los cruzados. Entonces, obviamente, los musulmanes también van a querer retomar. Entonces, bien, los caballeros templarios, que generalmente este es el típico uniforme de los caballeros, no solamente fueron los templarios, fueron pues, por lo menos 3 órdenes de monjes guerreros. O sea, es que los templarios, ¿qué son? No son solamente caballeros que pelean, aunque su objetivo era proteger a los peregrinos, o sea, eran soldados, pero también eran monjes. O sea, estamos hablando de sacerdotes que por la mañana podían celebrar la Santa Eucaristía y por la tarde entrenaban para la guerra. Y tenían una estricta vida religiosa en el cumplimiento de las horas. Claro que sí, ellos eran monjes, pero eran monjes militares, eran monjes guerreros. Y se llegaron a convertir en la fuerza élite de las cruzadas. O sea, los musulmanes, se enfrentaban con los cruzados, pero a la voz de templarios, ellos temblaban. O sea, porque los templarios eran los más firmes, los más intrépidos, los más fuertes, los más peritos en el tema de la guerra. Este es el escudo famoso de los caballeros templarios. Ahí dice algo así como Sigilum Militum. No sé si se oye por allá. Christi. Bueno, Militum. No, Militum. Sigilum Militum Christi. O sea, sello del ejército de Cristo. ¿Sí? Sello del ejército de Cristo. Sigilum Militum Christi. Porque siempre van juntos, pero lo en caballo se dice que es porque la pobreza, porque eran los hermanos pobres, los pobres hermanos, caballeros del templo de Salomón y Jesucristo. Y la cruz le fue otorgada para ya para empezar la segunda cruzada. El Papa les otorgó, les dio el permiso de llevar esta cruz y por eso es muy famosa esta cruz en las prendas. Pero como les decía, no fue solamente una orden, sino fueron por lo menos 3. Por ejemplo, estos de negro generalmente son los hospitalarios. No como no se existen hoy en la iglesia romana, sino eran monjes que atendían a los peregrinos. O sea, no solamente posiblemente a los heridos, pero es de hospitalidad más bien. A los peregrinos que iban al templo. También estuvieron, se crearon los caballeros teutones. Pero los más famosos definitivamente fueron los templarios. Bueno, ¿qué pasó para que se diera una segunda cruzada? Lo que pasa es que, como ven, eso es territorio cristiano, occidental, digámoslo así, pero en Oriente, lo que ganaron los cruzados, resulta que los musulmanes vuelven otra vez a, digamos, tratar de recuperar y empieza a caer ciertos lugares, como Acre. Hay unas luchas acá al norte en Anatolia, pero sobre todo el problema va a ser el condado de Edesa. Edesa fue la primera parte, digamos, que conquistaron los cruzados en la primera, y fue también la primera en caer.
¿sí? Los musulmanes empezaron a retomar Edesa. Entonces, como los musulmanes empezaron a retomar, pues entonces digamos que se prenden otra vez las alarmas en Europa y se convoca la segunda cruzada. Entonces, la segunda cruzada, ¿cuál es el objetivo? O sea, o que todavía tienen el poder Jerusalén, ¿no? Y tienen el poder todo esto. La segunda cruzada es para tratar de recuperar Edesa, ¿sí? Porque aquí hay una victoria musulmana. Entonces, se emprende, pero sobre todo los franceses, ¿no? Franceses, alemanes, pero pierde la segunda cruzada, o las intenciones la pierden los cruzados, los occidentales, los de la iglesia. Es decir, que será la victoria musulmana en Edesa. Eso va a motivar a los musulmanes, porque ven que sí pueden derrotarlos. O sea, la segunda cruzada tenía que volver a recuperar los territorios perdidos por acá en el norte, y eso fue lo que hizo animar, y entonces los musulmanes se logran agrupar, sobre todo bajo el comandante musulmán Saladino, que va a ser muy famoso, y se organizan, y es cuando van a empezar las luchas más hacia el sur para recuperar los lugares santos. Aquí fue fracaso, pero aquí fue victoria. Resulta que los de las Islas Británicas, ingleses, escoceses, se unen y marchan para tratar de recuperar un lugar musulmán, pues acá en lo que hoy es Portugal, y aquí hay una victoria cristiana. Aquí hay una victoria cristiana. Entonces, digamos que la victoria se da acá en la península ibérica, pero acá son derrotas. Después de este segundo intento, los musulmanes, llega ese líder Saladino que logra reunir varias tribus y ejércitos musulmanes, los organizan y es cuando logran retomar Jerusalén, ¿sí? Ahí es cuando va a venir la más famosa de todas las cruzadas. Esta es la más épica de todas las cruzadas, ¿sí? Y aquí ya va a entrar a participar Inglaterra, como ustedes ven acá, ¿sí? Va a participar Inglaterra, Francia y Alemania. Esos se conoce como la cruzada de los reyes. Recuerden que la primera fue la cruzada de los príncipes. La cruzada de los príncipes, pero también la cruzada de los campesinos. Bien, en la segunda participaron un par de reyes, pero fue fracaso. La tercera es la famosa cruzada de los reyes. ¿Ustedes escuchado hablar del famoso Ricardo Corazón de León? Sí, sí, sí. Él era el rey de Inglaterra y él es el que lidera la cruzada de parte de Inglaterra. Y tenemos no solamente a Ricardo. No solamente, o sea, el único que tiene corazón de león no es este Ricardo de por acá. Ricardo Corazón de León, del siglo II, finalizando el siglo II. Federico II es el rey que va a liderar parte de Francia y, Felipe II de Francia es el que va a liderar, y el de Alemania va a ser el famoso Federico Barbarroja, ¿sí? Entonces miren que son tres reyes bastante representativos, ¿sí? Los que van a liderar. Pero a ver, ¿qué ven ustedes viendo? Miren el mapa por favor, traten de analizar y qué ven de diferente con respecto a la primera. La primera también fueron tres rutas. Pero marítima. ¿Cómo? Es marítima. Una que es marítima, lo que les va a favorecer muchísimo, sobre todo el recorrido que tienen que hacerse Ricardo, ¿no? Por todo el borde de Francia, España y luego el Mediterráneo. Entonces, una es marítima. ¿Alguna otra diferencia? Pues observo que de alguna manera se advierte como una especie de conflicto entre el imperio de Occidente y el de Oriente, ¿no? Allá en las franjas, pareciera ser que el imperio occidental le está ganando terreno al oriental, ¿no? Sí, señor, y eso va a llegar a su culmen en la cuarta. Muy bien. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Y el sur de Italia está totalmente conquistado. En la anterior había algunos ¿sí ves? Musulmanes allí. Era imperio. Son oriental. Imperio oriental, exacto. Sí, pero vean qué observadores. ¿Alguna otra cosa? Si ustedes se dan cuenta, Hay dos rutas. realmente hay tres, bueno, casi cuatro. Hay tres rutas. Hay tres rutas, miren, la de Inglaterra, Sí, ahí siguen subiendo. la de Francia y la de Alemania. Pero ¿qué ven de diferente con respecto a la primera? Aquí cada uno está por su lado. Exacto. Van a Jerusalén. Exacto. No, Exacto.
Miren, obviamente no voy a defender a los cruzados ni más faltaba, pero si se hubiesen unido, les hubiese ido mejor. Esta también resultó un fracaso. Recuerden que la única que ganó fue la primera. Era porque eran campesinos. Y además que en la primera, pues es que iba demasiada gente. Pero se unieron. Todos, recuerden que todos en Constantinopla se unieron. Y desde Constantinopla se quedaron juntos, hasta que llegaron los 10.000 que llegaron a Jerusalén. Pero si ustedes ven esta cruzada, perdón, realmente cada uno va por su lado. O sea, no lograron ponerse de acuerdo, ¿sí? Y cada uno logró como sus pequeños triunfos por aparte. Pero en general... ¿Tuvieron triunfos independientes o qué? Entonces, al parecer, Federico Barbarroja fue castigado. ¿Cómo así castigado? Federico Barbarroja, al parecer, estuvo en contra del Papa. Recuerdo que vimos la clase pasada con la reforma gregoriana que el Papa podía deponer emperadores. Y si el emperador insistía en su capricho, el Papa podía permitir a los gobernados de los emperadores que no hicieran o no reconocieran a su rey. Entonces, eso lo vimos la vez pasada en la reforma gregoriana. Resulta que Federico peleó con el Papa, Federico Barbarroja. Y entonces, como se le dio la orden al pueblo de no hacerle caso al rey, entonces Federico tuvo que bajar la cabeza y irse a confesar. Pues la penitencia del Papa es que tenía que participar en una cruzada. Entonces, la razón por la que Federico termina en una cruzada es porque el Papa le puso la penitencia de liderazgo. Entonces, por eso iba por su lado. Bueno, los franceses pues también tienen sus intereses económicos, además de la fidelidad al Papa. Los franceses casi siempre estuvieron. Y Ricardo pues fue más como por cumplirle el sueño del Papa, porque el Papa era el que quería participar en la tercera cruzada, pero murió. Entonces Ricardo Corazón de León queda a la cabeza y pues él cumple con eso. Realmente esta va a ser la cruzada más épica, la más famosa, porque no solamente iban muy bien armados, iban grandes representantes de Europa, sino que Saladino, el que convocó las tribus musulmanas, también fue una estratega militar impresionante. Entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes ven, con Saladino ya se perdió toda Acre, Jerusalén, Damasco, toda esta tierra santa se perdió. Quedan por acá algunos territorios todavía, la isla de Chipre, Anatolia, quedan unos lugares todavía cristianos, ¿bien? Acá. Pero ya realmente los lugares santos ya se perdieron. Entonces es cuando se convoca la tercera cruzada. Federico Barbarroja, él tiene una victoria por acá, por parte de Asia Menor, tiene una victoria, pero esta crucecita, ¿qué quiere decir acá? Le dieron de baja. Casi. Lo más triste es que según cuenta la leyenda es que se ahogó. Entonces tuvo una victoria acá y en su camino a Jerusalén se estaba bañando en un río, según dicen, como que no se quitó la armadura, una cosa así, y para el fondo. Entonces se ahogó. Y por eso, aquí ya ustedes ven la flecha como punticos, es porque hasta ahí llegó el ejército. Pues, o sea, recuerden que aquí iba castigado era Federico. Murieron y entonces el ejército dijo, no, qué pena, pero ya no seguimos. Entonces el ejército no va a seguir su campaña en Jerusalén, sino que el ejército se desvía y se queda en algún territorio cristiano. Entonces ya con eso, hasta ahí llegó la cruzada alemana. ¿Sí? Ricardo y Felipe II se encuentran en la parte sur de Francia, pero no logran ponerse de acuerdo. O sea, hubo un conflicto entre ellos. Pelearon entre ellos. Exacto, y era muy bien. O sea, más adelante va a haber un conflicto, una pelea dura entre Francia e Inglaterra. Exacto. Y entonces acá cada uno decidió seguir por su lado, como pueden ver. Ellos se encuentran acá, pero cada uno sigue por su lado. ¿Sí? Felipe II tiene una victoria en Acre, y ya, como esa fue su victoria, hasta ahí llegó y se devolvió. ¿Sí? Y el que quedó peleando solo otros 2 años fue Ricardo Corazón de León. ¿Sí? Entonces, esa fue lo más épico, la pelea entre Ricardo y Corazón, Ricardo Corazón de León y Saladino. Se dice que fueron 2 años de peleas, y que incluso hasta se admiraban como generales. Que cuando uno se enfermaba, el otro se detenía y decían, no, hasta que no se recupere no seguimos peleando. Esos son los que cuentan las leyendas, que se admiraban mutuamente.
Entonces, lo que sucedió es que no hubo ganador ni vencedor. O sea que Jerusalén sigue en manos musulmanas. Entonces, cuando ya no se pudo más, además que Ricardo tenía que regresar, cuando no se pudo más, lo que llegaron fue un acuerdo. Entonces, a Ricardo se le permitió tener una posesión por acá en San Juan de Acre, y el acuerdo fue que los musulmanes le iban a permitir a los cristianos ir de visita, ir de turismo, pero iba a seguir en territorio, o sea, como bajo el gobierno musulmán. Digamos que ese fue el acuerdo, pero no, Jerusalén no fue conquistada por los cruzados, sigue siendo musulmana. Digamos que la victoria casi que es musulmana, aunque militarmente no se pudieron vencer el uno al otro, ¿sí? Bueno, entonces esa es la más famosa. La tercera es algo curiosísimo, ¿sí? Porque la cuarta es algo curiosísimo porque Occidente insistía en que debían recuperar la Tierra Santa. Si ustedes ven aquí, veamos las fechas hasta prácticamente 1192 a 1204, entonces dicen, no, otra vez tenemos que hacer el intento. Ojo, a pesar que los musulmanes permitían que los cristianos fueran a visitar los lugares santos, fueran de peregrinaje. Sí, a pesar de eso, no, querían Tierra Santa. Entonces, resultó que el rey de Venecia pues no logró ponerse de acuerdo con el Papa, y entonces el rey de Venecia fue por su propio lado. ¿Por qué? Porque el rey de Venecia tenía muchos intereses en las rutas comerciales de Constantinopla. Entonces realmente él quería quedarse con estos territorios. Entonces él se fue por su propio lado y digamos que desvió la ruta y no se fue a conquistar Jerusalén, sino que lo curioso de la Cuarta Cruzada es que fue una pelea interna. O sea, fue la conquista de Venecia, o digamos de Occidente, al Imperio Bizantino. Entonces, qué curioso. O sea, ¿qué es esto que está acá en amarillo? Va a ser el Imperio Romano, o sea, el Imperio Latino, pero en Oriente. Sí, me hago entender. Recuerden que el Imperio Romano, el Imperio Occidental, iba hasta acá, más o menos. El Imperio Occidental. O sea, toda la parte cristiana occidental. O sea, que vamos a tener por un tiempo, después de que 2 años de estas luchas, de estas guerras, se va a instalar acá en esta partecita de Oriente un reino occidental, un reino latino. Después de las conquistas ya el Papa perdona al rey de Venecia y pues logra establecerse por un tiempo. Entonces miren lo que el Imperio Oriental quedó separado, quedó dividido, el Imperio Bizantino, quedó dividido, quedó separado, y en toda la mitad todos estos territorios latinos, pero en Oriente. Y pues todo este territorio musulmán, y aquí hay todavía algunas partes cristianas, ¿no? Acá Chipre, partes cristianas. Pero entonces lo curioso de la Cuarta Cruzada fue eso, que miren cómo empezó la primera. Constantinopla, Alejo pidiéndole ayuda a Roma para luchar contra los musulmanes, y miren lo que va a la cuarta. Los occidentales peleando contra Constantinopla y tomándose un territorio. Bueno, ya de ahí para adelante, hermanos, pues ya son más intentos fallidos. En el siglo XIII, ahí en la primera parte, pues se convoca otra cruzada, nuevamente los franceses la lideran. Digamos que sigue disminuyendo acá el territorio musulmán en Iberia. Y acá, pues, con algunos lugares que todavía son cristianos, se intenta aquí todavía tomar Jerusalén, pero no. Entonces acá, lo que decía el ejército francés es llegar a un premio de consolación, ¿sí? Y conquistar la parte norte. Ellos querían conquistar Egipto. Tuvieron una victoria en Damieta, acá en el Mediterráneo, pero cuando ya fueron a bajar al Cairo, fueron derrotados por los musulmanes. Entonces hasta ahí llegó la cruzada, la quinta. ¿Sí? Desde en el norte, mire que ni siquiera se acercan a Jerusalén, sino que se van para el norte de África. Digamos que son como los premios de consolación. ¿Sí? Entonces, no, pues no pudimos allá, entonces vamos a Egipto, pero no, tampoco. O sea, hubo una victoria parcial en el norte de África. La sexta cruzada también termina en alianza
terminan la alianza, parte también de Italia. Quieren conquistarla, pero también terminan la alianza y se terminan cediendo algunos terrenos al rey italiano, algunos territorios para que él esté allí, pero sigue siendo musulmán. La séptima, también de Francia, y sigue los mismos lugares de cristianismo, pero Jerusalén sigue en manos de los musulmanes, y ya en la octava realmente ni siquiera se aproximan a Medio Oriente. Quieren llevar el cristianismo o liberar por lo menos la parte norte de África, y pasan acá a Túnez. Ahí, al parecer hay una pequeña victoria en Túnez, pero muere el rey. Y pues cuando muere el rey acá, pues entonces el ejército se desvía a territorio occidental, aquí en la isla, ¿sí? Como para salvaguardarse, porque ya después de que muere el rey, pues el ejército no. Entonces, simplemente, hermanos, para que veamos así muy rápido el panorama más o menos de las 8 cruzadas. Se dice que hay una novena, pero muchos historiadores funden la octava con la novena, ¿sí? Como una sola. También hay una mítica cruzada de los niños, pero realmente es mítica, o sea, yo no me atrevo a decir que sea histórica. ¿Qué es la cruzada de los niños? Pues que en Occidente un niño recibió una revelación, ¿sí? En Francia, un niño recibió una revelación donde le decía que Jesús se le apareció y le dijo que él, con un grupo de niños, iban a lograr recuperar Jerusalén. Y entonces el Papa le hizo caso a la visión y un montón de niños fueron en peregrinaje hasta Jerusalén. Lo que dice la leyenda es que los musulmanes, cuando los vieron, pues los tomaron como esclavos, y hasta ahí llegó la cruzada y la revelación. Esa era la cruzada de los niños, pero realmente yo creo que eso hace más parte de la fantasía y de las leyendas que otra cosa. Y mientras las cruzadas, porque fue desde el 1095, mire, fueron prácticamente 300 años, 200 años, prácticamente 200 años de cruzadas. ¿Qué pasaba con la iglesia? Ya como para cerrar, ¿qué pasaba con la iglesia de Inglaterra? Entonces ahí es donde hago un pequeño paréntesis, como hemos hecho en casi todos los espacios. Es bueno, ¿y qué estaba pasando en Inglaterra? Reverendo Richard, perdón, reverendo. Sí, señor. Es que pues me parece la manera de importante de historia, es que con las cruzadas también nace la orden templaria. Entonces, ¿cómo la misma iglesia de Roma luego viene a traicionar a la misma orden por motivos ajenos, y en pago lo que hace es que acaba, a unos los masacran, a otros los queman? Entonces, después de que les sirvieron y que se creó, que fue una orden monástica, no fue la película que era solamente los guerreros y todo esto, no. Ellos también tenían una orden, era una orden monástica y muy aproximada al evangelio. Y incluso era muy difícil ingresar por parte de cualquier persona allí. Pero luego que sirven, luego que muchos de ellos mueren, la misma iglesia romana, por cuestiones políticas y de riqueza, los traicionan y los queman. Es decir, es donde termina, tristemente, esa es como la cereza que le ponen al pastel de las cruzadas, ¿no? Sí, realmente, gracias, hermano Francisco Javier. Realmente los templarios duran más que las cruzadas. Los templarios van a caer con una trampa que le tiende Felipe IV, apodado el Hermoso, ¿sí? Porque el profesor lo considera así, sino que Felipe IV el Hermoso, en alianza con el Papa de turno, ahorita me va si es Clemente V o algo así, en alianza con el Papa, gestan la caída de los templarios, pero eso va a suceder más adelante, eso va a suceder cuando estemos hablando de la Inquisición, que es el capítulo que sigue. Cuando estemos hablando de la Inquisición, ahí vamos a ver la trampa, porque en efecto, los templarios fueron muy fieles a la iglesia, eran monjes, eran guerreros, mataron mucha gente en las cruzadas, claro que sí, pero también recibieron muchísimas donaciones. O sea, los templarios recibieron donaciones en tierras, en dinero, y se hicieron muy poderosos. Recuerde que nacieron como los hermanos pobres de Jesucristo y del templo, pero realmente llegaron a ser una organización muy
tenía cómo pagarles todo el dinero porque los templarios lo financiaron mucho, incluso hasta cruzadas. Entonces, se hicieron una organización muy poderosa hasta que al final, por influencia de Felipe IV, termina tendiéndose en una trampa y caen en manos de la Inquisición y son torturados y son ejecutados y se disuelve la orden. Incluso, hermanos, ustedes han escuchado el mítico Viernes 13, creo que aquí creo que como todo lo cambiamos es Martes 13, pero ustedes han escuchado del Viernes 13. El Viernes 13 viene de ahí, porque la orden de los templarios cayó, o sea, la redada fue el viernes 13 de octubre de 1307. Sí, o sea, el rey Felipe mandó cartas selladas a todas las ciudades de Francia con la prohibición de que las abrieran. Solamente las podían abrir el jueves 12. Entonces el jueves 12 abrieron las cartas y era la orden de en cada ciudad de Francia caer, digamos, redar a los templarios. Y es por eso que el viernes 13 se da la caída de los templarios con una cantidad, le ponen una cabeza de chivo en el altar para decir que estaban adorando a Baphomet, que estaban adorando al diablo, que tenían pactos satánicos. Entonces les montaron toda una trampa y es así como caen. Pero entonces eso va en el capítulo de la Inquisición. Pero en efecto, durante todas las cruzadas participaron, desde la segunda, ¿no? Desde la segunda participaron los templarios y fueron prácticamente la fuerza élite de los cruzados. Muchas gracias, hermano Francisco Javier. ¿Qué estaba pasando entonces en Inglaterra? Entonces miremos que en Inglaterra, aunque Inglaterra está participando, por lo menos en la tercera cruzada, echemos una miradita a la fecha de la tercera, mira, hasta 1192, de todas formas, la iglesia, Roma, le estaba exigiendo demasiados impuestos a los reyes, al de Francia, al de Alemania, al de Inglaterra, a los diferentes reinos de Italia. Le estaba pidiendo unos impuestos muy altos, exagerados. Y además que fruto de la reforma gregoriana, pues el Papa se inmiscuía en las competencias de los príncipes y de los reyes. Entonces, en 1215 es cuando se declara la Carta Magna, ¿sí? En 1215, que ya la hemos trabajado con el señor obispo. Digamos que aquí lo que trata de hacer el reino de Inglaterra es tomar distancia con respecto a la injerencia, a la intromisión de Roma, sobre todo del Papa, en los asuntos civiles, políticos de Inglaterra. Bien, se va a negar a seguir pagando impuestos. Bueno, pero pilas, no quiere decir que a partir de acá ya haya una independencia, porque igual más adelante otros reyes van a jurar fidelidad al Papa nuevamente, pero es un primer paso. Algunos llegan incluso a fijar una independencia de la iglesia, es acá en 1215. O sea, miren lo que hemos estado viendo en la historia, que tienen cuando llegan los cristianos a Italia, que el cristianismo celta, y que cuando llega Agustín de Canterbury ya había un cristianismo, y todo lo que hemos estado viendo, y que poco a poco se va imponiendo el cristianismo romano, y que detrás, de todas formas, se gestó un cristianismo muy propio de la isla. Pero cuando llega la reforma gregoriana, el Papa toma el poder prácticamente de todo Occidente, y aquí vemos como un acto de independencia. Ahorita vamos a ver los dos artículos que nos han citado ya varias veces, el primero y el último, donde enmarcando toda la Carta Magna, que realmente es un conjunto de derechos civiles y de normatividad en cuanto a los temas del campo, y en cuanto a los temas de los derechos de los ciudadanos, que incluso el rey debe acoger la misma Carta Magna. O sea, la Carta Magna se tiene también como uno de los antecedentes de los derechos humanos. Si ustedes revisan a veces la historia de los derechos humanos, va a aparecer como antecedentes la Carta Magna de 1215, porque es donde se empiezan ya a gestar ciertos derechos para los ciudadanos y los habitantes de Inglaterra, y que incluso el rey debe respetar, y lo más curioso es que incluso hasta el Papa tiene que respetar los derechos de los ingleses. Entonces acá se empieza a gestar, algunos dicen, acá se da el primer rompimiento
de la Iglesia de Inglaterra con respecto a la de Roma, porque se declara una independencia, una autonomía de la Iglesia inglesa con respecto a la de Roma. ¿El reverendo Ricardo? No, quería precisamente poner énfasis en lo que usted está diciendo, que si bien es cierto, digamos, todo ese proceso de rompimiento entre Inglaterra y Roma tiene muchos antecedentes, no podemos ser tan optimistas de decir que la Iglesia de Inglaterra rompió con la de Roma desde 1215, porque además la Carta Magna, digamos que, como usted dice, tiene 2 artículos que hablan sobre la Iglesia. Sí. Lo demás es otra cosa, porque estamos hablando también de Juan Sin Tierra, ¿no? Que era un rey poco popular en Inglaterra, y la idea era que Juan también respetara a sus súbditos y asumiera las normas dentro del reino, y que el reino funcionara de una manera diferente, no con esa opresión. Ahora, en el tema de Inglaterra y Roma, realmente lo que pasaba era que los príncipes habían siempre, como sucede hoy en la Iglesia de Inglaterra, tenido injerencia en el nombramiento de los obispos, y la reforma gregoriana les había quitado eso. Entonces, lo que pretende la Iglesia de Inglaterra no es separarse de Roma, es que pueda volver a esa elección de sus obispos con la injerencia del príncipe, porque el príncipe era príncipe no solamente en lo civil, también en lo eclesiástico, porque los eclesiásticos también eran súbditos del reino. Entonces, digamos que esto, para mí, todavía no hay un rompimiento. Todavía seguimos estando unidos, la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Roma, en ese caminar que se romperá. Pues, no, y los siglos que vienen, el siglo XIV y XV, el Papa sigue siendo el Papa de la Iglesia de Inglaterra, también, claro, con una total dependencia. Aquí los reyes van a seguir jurando fidelidad al Papa. Correcto. Sino que, no, y muy bien, y muchísimas gracias, reverendo Ricardo, porque exacto. No podemos decir que acá nace una iglesia independiente. O sea, recuerden, es que puede sonar un poco a mí. Recuerden que sí tenemos nuestra historia, se remite a los apóstoles, y nuestra historia está anclada en un cristianismo propio que se gesta en la isla, pero siempre se reconoció como parte del cristianismo occidental. Y cuando rompe con el Oriente de Inglaterra, sigue siendo parte del cristianismo occidental bajo la dirección del Papa. O sea, eso no lo podemos negar. Y acá sigue estando bajo el poder del Papa. Entonces, los artículos que marcan este derecho, que es un derecho civil, como bien lo ha dicho el reverendo Ricardo, todo su contenido del 2 al 52 son cosas civiles, ¿sí? Sobre el manejo de las particularidades de la vida de los ingleses. Pero él marca con el primero, hermano Carlos Felipe, que uno dice el primer artículo, digamos así, la primera. Que la Iglesia de Inglaterra sea libre y gozará inviolablemente de todos sus derechos y libertades. Que así sea. Y hermano Leonardo, el 53, o sea, el que cierra. Queremos y ordenamos firmemente que la Iglesia de Inglaterra sea libre. Ese es el marco, ¿sí? En lo que se cierra toda la Carta Magna. Pero lo que tiene que ver con la libertad de la Iglesia son solamente 2 artículos, el primero y el último, ¿sí? Bueno, y ya pues para terminar, lo que ya estaba vaticinando el reverendo Ricardo, posteriormente, y hasta el siglo XIV, ¿sí? El obispo de Roma consiguió con sus acciones que las leyes no fueran derogadas, o sea que pues sirvió mucho sus intentos de sacar al Papa de la injerencia en el orden, el ordenamiento y los destinos de Inglaterra. Logró otra vez derogar la voluntad del rey, la soberanía del rey. Entonces la imposición romana otra vez nuevamente se hace realidad en Inglaterra, y ahí terminamos, digamos que el siglo XIV. Lo que sigue es la Santa Inquisición, que pues, es un capítulo un poco también, bueno, el Santa se lo dejo pues, porque ustedes saben que ese es el término que se le dio, ¿cierto? Aunque podría ser entre comillas la palabra Santa, ¿no? Entonces, pues no lo abordo porque ya va a ser la una, va a quedar mucho el tema. Esto es simplemente pues, para dejar ahí, o sea, lo que va a venir. Entonces quiero dejarles una tarea, o sea, ya tiene una tarea que algunos de ustedes ya me han entregado, entonces dejo una segunda tarea, y es que... ¿Cuál fue la primera?
La primera, para recordar, muy bien, reverendo Alejandro, la primera a recordar era en una hoja tamaño carta, máximo una hoja tamaño carta. Usted iba a hacer una redacción por ideas o un párrafo o 2 párrafos o 3 párrafos señalando las novedades que la Iglesia occidental implementó al cristianismo. Prácticamente estamos hablando desde el Concilio de Nicea, ¿sí? O desde Constantino, si quieren, de Constantino, hasta la Reforma Gregoriana, pasando por Carlomagno, obviamente, ¿sí? Hasta la Reforma Gregoriana. Entonces, es que ustedes tengan consciente y claro cuáles fueron las novedades de la Iglesia occidental de orden doctrinal, de orden disciplinario, de orden litúrgico, porque hay de los 3 aspectos, implementó Occidente sobre el cristianismo. Porque ese va a ser el fermento de la reforma, que es en lo que va a terminar este semestre. Ese va a ser el fermento. Entonces, ¿cuál es la segunda tarea para seguir preparando la reforma? Lo que pasa es que la Inquisición tiene un punto de partida que no son las brujas. O sea, eso va a venir después. El tema de las brujas viene luego. Pero el punto de partida, curiosamente, van a ser los prerreformadores. Hay gente que no asocia Inquisición con reforma. ¿Por qué? Porque cuando llega la reforma, pues la Inquisición ya va de para abajo, ya va cayendo. Pero no. La Inquisición tiene su origen prácticamente en los movimientos prerreformistas. Entonces la tarea es que, por favor, van a ir averiguando sobre estos 3 personajes. Sí, vayan averiguando. Pedro Baldo, con V, Pedro Baldo, ¿sí? Pedro Baldo es francés. Jan Hus. Escríbalas, por favor. Perdón, sí, perfecto. Jan Hus, que es de Bohemia, de República Checa. Pedro Baldo. Juan o Jan, ajá. Jan Hus. Y la cuota inglesa, para que no digan que ahora todos bebemos de Lutero, no. John, bueno, Wycliffe lo escriben de 10.000 formas. Entonces, lo escriben de muchas formas, lo pueden encontrar incluso de pronto acá con K. Hay muchas formas de escribir Wycliffe. Voy a preguntarle a él a ver cómo es que es. A veces escriben con una F, a veces con dos Es, a veces con K. Bueno, entonces, van a averiguar, por favor, de esos 3, ¿sí? Incluso hay una película recomendadísima. Hay una película hay películas, la de Wycliffe ya es a color, pero es ese color que es como sepia, pero bueno, no importa. Es una muy buena película, está en YouTube, la de John Wycliffe. El hermano Álvaro Felipe nos ha mandado la vez pasada un título sobre Pedro Baldo. Ok. Entonces, hermanos, a ver, pregunto, para los ausentes, pero para los ausentes no, para los presentes virtuales y para los presentes aquí en físico, por cuestiones de tiempo, quieren que nos distribuyamos los 3, digamos que un grupo coge cada uno, o los 3, o todos toman los 3. ¿Todos toman los 3? Sí, todos los 3. ¿Por qué nada más toca aprender? Sí, porque es que hay como... Entonces, ¿qué va a consistir la actividad? Cuando termine lo de la Inquisición, o sea, en la próxima sesión, digamos que depende del espacio que tengamos, pero vengan listos para la próxima sesión que de historia de la Iglesia sería, ya les digo, la historia de la Iglesia sería... Es que me hablé esto, ya hay 10.000 fotos más, ¿no? No, que va. La historia sería 22 de abril. Entonces, para el 22 de abril, 3 semanas, con Semana Santa, pero bueno, 3 semanas, ¿qué vamos a hacer? No me van a entregar un trabajo, sino vamos a charlar, vamos a hacer una mesa redonda y entonces vamos a coger, aunque realmente el orden cronológico, pues primero sería Wycliffe que Hus, sí, creo que sí. Ahorita me enredan el orden, pero bueno, sería Pedro Baldo, Jan Hus, John Wycliffe. Entonces tomamos uno por uno y hacemos una mesa redonda y charlamos fruto de la investigación. Todos participan, porque yo vuelvo a ir mirando qué tanto participa cada uno. Entonces,
fruto de su investigación, qué le llamó la atención, por qué sucedió lo que sucedió, cuál fue su aporte, por qué los persiguieron, ¿sí? Entonces, averigüen, por favor, y hacemos algo diferente porque yo sé que puede ser cansón que yo siempre me paro acá la hora y media, hable. De la próxima vez vamos a hacer una mesa redonda y charlamos de ellos tres. Pero primero vamos a ver lo de la Inquisición. ¿Listo? Porque la Inquisición tiene su origen en el movimiento valdense, en los cátaros y en los albingenses. Pero no les dejo la tarea a los cátaros albingenses, solamente de los valdenses, o sea, de Pedro Baldo, que es el padre de los valdenses. De ahí viene el término valdense. Listo, hermano, muchísimas gracias. O sea que me pasé como 2 minutos.